Vamos a pasar a hablar de otro tema, en este caso tiene que ver con un anuncio importante del gobierno en el día de ayer de parte del ministro Randazzo, que habló sobre la estatización de una parte importante de los ferrocarriles de carga, más la estatización de un tren corto, que es el tren de la costa y el parque de la costa. Vamos a ver un informe sobre este tema, dale. El Gobierno Nacional anunció la rescisión de los contratos de explotación de 2 servicios ferroviarios de carga de Cuyo y la Mesopotamia y del Tren de la Costa. En esta sintonía, 2 semanas atrás, se concretó la estatización del tren Belgrano Cargas, empresa que, rebautizada Belgrano Cargas y Logística, quedará a cargo de los ramales que estaban administrados por la compañía brasileña AL, América Latina Logística. En cuanto al Tren de la Costa, el gobierno confirmó que la medida alcanzará a todas sus estaciones, comercios y el parque de diversiones de la localidad de Tigre. Según lo declarado por el ministro Randazzo, esta disposición no tendrá costos para el Estado Nacional y se estudiará la posibilidad de demandar a las empresas concesionarias por daños y perjuicios. ¿Será esta medida una decisión aislada o el puntapié para la recuperación paulatina de toda la red ferroviaria? Bueno, por lo pronto, Alfredo, hay una clara recuperación de lo que es el transporte de cargas de ferrocarriles con estas 2 decisiones que han sido casi consecutivas, ¿no? Belgrano Cargas por un lado, y el ALL. ALL, perdón. En manos de capitales brasileños. La verdad que hay varias facetas para poder intervenir en este tema. Uno es el servicio ferroviario en su globalidad, tanto el de pasajeros de corta, media y larga distancia, como también el tema de cargas. Lo que ha abordado el gobierno en este caso es con el tema de cargas. La verdad que la empresa ALL ya hace rato que se quería ir del país. No tenía una vocación inversora, más bien no hacía nada en el ramal, incluso tenía una deuda de 250 millones de pesos de que no pagaba el canon. Las redes están concesionadas y las empresas tienen que pagar un canon cuando está concesionada esa red. Bueno, no pagaba y como te dije son 250 millones más multas por 60 millones de pesos. O sea que estaba en una situación bastante irregular. Esta empresa estaba diciendo, los brasileños, que estaban buscando algún socio para poder traspasarle la concesión. La cuestión es que no encontraba ese socio y la red cada vez se estaba deteriorando más. Dentro de lo que es la lógica del transporte de cargas, la ferroviaria es la más barata. La más barata frente al camión. Claro. Y dentro de un país que busca el crecimiento con una ampliación de la producción, salida exportadora, vos lo que necesitas es precisamente los productos puedan ser transportados al puerto y del puerto a los países donde se venden. Si vos no tenés esa red, claro, porque está destruida, bueno, se te hace un poquito más complicado y un costo más alto para la producción. Ese es el punto. Ayer averiguaba cosas puntuales respecto de limones. Sí. Producción de limones en la provincia de Tucumán, para dar un ejemplo. Los exportan vía el puerto de Buenos Aires. Obviamente, exacto, el traslado de esos limones hasta la provincia, hasta el puerto de Buenos Aires, cuesta casi lo mismo en costo que lo que tienen que pagar en un barco. El flete. En un barco que lleva esos mismos limones hasta China, probablemente. Exactamente. Entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo mejorás la competitividad de la producción, por ejemplo, de esta economía regional limonero? Bueno, es bajando el costo de transporte. Esto es un punto esencial cuando a veces se habla de la competitividad de la producción, de la economía. Tenés que buscar aspectos para mejorar la competitividad, no esa competitividad ficticia, rápida, dice, bueno, en una mega devaluación, así le bajás los costos en dólares, bueno, generás un desastre en la economía infernal. Sí, mejorar la competitividad de las empresas exportadoras, el resto, 3 o 4, claro. Después el resto de la economía queda destrozada. Por eso es importante la recuperación de los trenes de carga. Como siempre, cuando se está hablando de trenes, también hay que hacer una aclaración previa. A ver. La verdad que tardaron bastante. Claro, eso te iba a señalar. El gobierno a empezar a tomar cartas en el asunto en el servicio ferroviario. La sensación es que el Estado se hace cargo cuando ya es un desastre la concesión, como que los incumplimientos son insoportables, digo, el deterioro de los ramales, de las vías, no hay mantenimiento. ¿Por qué llegar a ese límite? Es como con situaciones extremas.
pareciera que no hay control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen las concesionarias. Sí, es lo que deberían responder los funcionarios. Ah, bueno. Es verdad, ¿te parece que...? Me había quedado con esa inquietud. Vamos a ver, no, pero es muy cierto esa parte, digamos, no, se va haciendo lentamente. Lo interesante también es que se está haciendo, digamos, las dos cosas. Me parece que son cosas decibles. Vamos a ver una entrevista, ¿les parece?, con Alberto Müller, que es un especialista en temas de ferrocarriles, además alguien que está en la Universidad de Buenos Aires. Lo vemos. El servicio ferroviario argentino en general está en situación bastante precaria. Hay algunas prestaciones en el servicio, en el ferrocarril metropolitano que están en un nivel razonable, pero la mayoría de ellas están en situación difícil, sobre todo las que digamos, provinieron de la ex concesión de trenes de Buenos Aires, de TVA. De hecho, se está invirtiendo una cantidad grande de dinero para reponer activos y para corregir, digamos, falencias muy graves. Y en el caso de los concesionarios de cargas, hay un deterioro importante en la infraestructura. Bueno, implica ante todo reconocer anomalías que había en la concesión, incumplimientos importantes que había en las concesiones que hacían que no tuviera sentido seguir manteniéndolas. Bueno, el tren de la costa, directamente la empresa está en concurso, está quebrada, de hecho estuvo de concurso en concurso durante todo el tiempo de la concesión. Los salarios de los trabajadores del ferrocarril, de la línea ferroviaria propiamente dicha, se están siendo pagados por el Estado ya de hace tiempo. En el caso de ALL hubo negociaciones con otro operador ferroviario para que tomara el servicio y el otro operador al final no quiso. De manera que estatizó porque no había otra opción. ¿Cuál es el plan del gobierno? La única decisión fuerte que toma con la estatización o con la reversión de la concesión de ALL es decir, nosotros queremos que el servicio ferroviario siga funcionando. Bueno, ahí Müller, entre otras cosas, mencionaba también otra parte del anuncio del día de ayer, que es la estatización del tramo del Tren de la Costa y parte, entiendo yo, según las declaraciones del ministro, del Parque de la Costa, porque alrededor del 15 o el 20% de los terrenos donde está instalado el parque corresponden al Estado, el resto son terrenos privados. Claro, esa es la clave. Yo creo que hay que ver cómo se termina resolviendo el tema del Parque de la Costa, porque, digamos, eso es una opinión personal, digamos, empezar a manejar el Parque de la Costa no tiene mucha lógica en función a la necesidad de cómo asignas los recursos de un Estado. Entonces, uno puede pensar que puede estar de nuevo concesionado teniendo en cuenta que, bueno, un 15%, como decías vos, 15-20% del terreno donde se desarrolla este parque de diversiones es del Estado, el resto no. El resto no es del Estado. Lo tendría que comprar el Estado. El resto, si es que lo puede comprar o lo quiere comprar. ¿Por qué querés un parque? No sé, yo no soy el Estado. Bueno, ahora bien, digamos, lo que bien estaba precisando Müller y en el informe, el grupo Soldati, vamos a ponerle nombre y apellido, el grupo Soldati es quien manejó el Tren de la Costa y el Parque de la Costa. El grupo Soldati en la década del 90 tuvo un crecimiento exponencial fruto de las privatizaciones. Bueno, una de ellas fue el Tren de la Costa, que hizo esas inversiones y fracasó. Fue un fracaso. Le fue mal. Fue un fracaso. Fracaso porque coincidió con el comienzo de la recesión en la Argentina. Entonces, y además con costos muy elevados, tanto del boleto de transporte sale 10 pesos ahora el boleto. Como el de la entrada al parque. Entonces, ahí es donde fracasa y, hay que decirlo, este grupo está en quiebra. Entonces, ¿cómo está en quiebra? Sí, ¿Eso claro. Bueno, estás en convocatoria, estás en quiebra, estás vos, la empresa, pues, no solamente el grupo comercial del Plata, que estuvo, lo que pasa es que es muy larga la historia porque fue a un litigio, porque hubo un intento de acuerdo en una asamblea. ¿Soldati es pobre? No. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Estamos hablando de la empresa. En general, el que quiebra no claro, es no me lo pobre. imaginaba, siempre tan elegante. No. Bueno, esto es uno de los puntos para evaluar vinculado con que, bueno, qué es lo que va a hacer el Estado con ese ramal, que es un ramal corto, no es un ramal que tenga mucho transporte. En un año muy turístico, se utiliza los fines de semana para hacer el paseo muchos turistas al Tigre. Pero chiquito, bueno, pero cuando tenés que pensar, ¿no?, el sistema ferroviario en su magnitud, la verdad que es un ramal más que marginal dentro de lo que uno puede pensar
en construir, reconstruir el sistema ferroviario en Argentina. Me quedé pensando que en realidad es mucho más importante eso, obviamente, el tema del transporte de carga. Muchísimo más importante. Entre el Belgrano Cargas y el ALL está la distribución de todo el centro y el norte, Mesopotamia, centro, este y oeste, o sea, digamos, como si dijéramos desde la provincia de Buenos Aires para arriba y hacia los costados, digamos, de la República Argentina, que es básicamente para la el zona norte, de mayor producción, claro. Ando con los puntos cardinales bastante confusos. Es muy importante, y lo que también hay que decir, digamos, cuando se habla de recuperación del sistema ferroviario, es que se va a necesitar mucha plata. No es que, bueno, recuperamos el sistema ferroviario, bueno, y ya esto ya está solucionado porque está en manos del Estado. Ya el Estado estaba poniendo muchísimo dinero. Estaba poniendo muchísimo dinero en el pago de los salarios, en tratar del mantenimiento, en financiar a las concesiones, a las empresas concesionarias. Bueno, ahora sacadas las empresas concesionarias, bueno, va a tener que seguir poniendo muchísima plata para recuperar el sistema ferroviario. ¿Qué significa que va a tener que poner muchísima plata? Bueno, la sociedad tiene que saber que parte de los recursos, que va a ser por el lado de impuestos o por endeudamiento, porque, por ejemplo, para la compra de formaciones se endeuda con China, que es el proveedor de las formaciones ferroviarias, o si se quiere recuperar los talleres ferroviarios para construir aquí las formaciones, bueno, se necesita muchísimos recursos. ¿Y estarán, Che? Hay, pero yo creo que se necesita muchísimos más de los que hay. Entonces ahí yo creo que va a tener que buscarse algún tipo de ingeniería, si ingeniería financiera, si el objetivo es recuperar rápido. También tiene que ver con las prioridades, ¿no? Que el transporte y favorecer, como señalaban al principio, la cuestión de las exportaciones y el comercio interior y demás. Nada, y el transporte público también es una prioridad realmente.